Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya. Les habíamos anticipado que hoy conversaríamos con Natalia Sierra. Normalmente suele venir a comentar la vida política y claro, y lo normal es eso. Esa es una de las actividades de Natalia. El libro del que habíamos venido escribiendo y comentando es La dominación progresista, el poder como instrumento de dominación. Natalia ha escrito, es un trabajo que ha hecho con la Universidad Católica, pero la editora es la editora La Tierra, Ediciones La Tierra, así es que vamos a comentar, vamos a entrar un poco en qué le motivó el estudio, qué nomás encuentra, algunas cosas de lo que hemos visto ya en, yo diría, lo que se puede percibir en primer plano del libro. Le vamos a preguntar. Esperamos que nos acompañe también Napoleón Saltos, que va el día miércoles 19 de julio a las 18 horas en el auditorium de la Torre número 1 de la Universidad Católica del Ecuador. Se presentará el libro y Napoleón es uno de los que va a estar comentando. Natalia, gracias por venir y gracias por el libro también, que veo que está, sí, justo está llegando Napoleón también. Dos temas, la dominación progresista, y uno dice, viniendo de una militante de izquierda, ¿esto separa de lo radical, Natalia, hacia lo progresista? ¿No es suficiente o cuál es el enfoque que usted da en el libro? Bienvenida nuevamente. Buenas tardes ya. ¿Sí? Gracias por la invitación y la recepción, Francisco. Bueno, yo desde que empezó este proceso, casi al inicio, coincidió con los debates de la Constituyente y ciertas reticencias que tenía un grupo dentro de la Constituyente de aceptar las propuestas que venían de las organizaciones sociales. Digo específicamente el mandato agrario que se estaba trabajando aquí con las organizaciones indígenas y campesinas, que se mandó a la Constituyente y luego curiosamente devolvieron, que negaban muchos de los planteamientos que ahí se hacía. Ahí en ese punto yo empecé a dudar mucho de que ciertamente este proceso iba a ser un proyecto que al menos intente sentar bases para una transformación en el futuro estructural de la sociedad ecuatoriana en función de ir consiguiendo mayores niveles de equidad y justicia. Y luego, a partir de esto, comencé a indagar más también los otros procesos, ¿no? Porque con las diferencias que hay entre un país y otro, de alguna manera comparten también ciertos presupuestos, todos los gobiernos autodenominados progresistas. Y realmente el tema de la dominación progresista, por un lado, es esto, que yo ya hace mucho tiempo vi que no se instrumentalizó el término. No iba el proceso a donde muchas de las bases que acompañaron y que llevaron a estos gobiernos, a la administración del Estado, demandaban, requerían. Y por otro lado, también hay una discusión que tiene que ver con si es que la salida de la humanidad frente a la crisis civilizatoria es el progreso, el paradigma del progreso. Y de ahí viene el término progresista, ¿no? ¿Verdad? Yo le junto. ¿Cómo buscar el progreso? Pero se supone que lo progresista era buscar el progreso de las clases menos favorecidas. Sí, se supone que es eso, pero ya el paradigma creo que ya está en debate. Es decir, el contenido que
humano que está presente en ese gran paradigma que acompañó a la humanidad un largo trecho y sigue de alguna manera acompañando, creo que ahí está el límite. Entonces tiene estas dos, digamos, perspectivas del libro. Uno, mirar que estos gobiernos autodenominados progresistas realmente lo que hicieron es ampliar la posibilidad de que el capitalismo en la región se extienda de una manera mucho más violenta, que es el extractivismo, y por otro lado cuestionar el propio paradigma del progreso. Napoleón, gracias por acompañarnos. Justo anunciábamos que ya mismo te sumas al diálogo. Bueno, la dominación progresista. Y se me vino a la mente cuando estaba viendo el tema, yo recuerdo que en el rompimiento del Partido Conservador, Julio César Trujillo, que ha ido, para algunos dicen, evolucionando, y yo digo, sigue siendo igual, o sea, que lo que él pensaba, seguramente lo que estuvo es mal ubicado en el partido, ¿no? Pero él rompe con el tema del Partido Conservador Progresista. Así sale y luego se construye con los demócratas cristianos la democracia popular. El progresismo no era una puerta, ya Natalia acaba de ubicarnos un poco más, una puerta para una izquierda menos radical, menos estalinista, menos las otras que sí era la izquierda radical. Bueno, empiezo. Sí, bienvenido, gracias. Muchas gracias por agradecer la invitación y agradecerle a Natalia por esta obra que nos entrega. Creo que en realidad es una obra de maduración, no digo de madurez, porque como ella ha señalado, junta dos líneas de reflexión, una que llamaríamos el tiempo más corto, la coyuntura que ha pasado con los gobiernos progresistas, pero tiene un alcance que va a ser muy importante, que es una reflexión civilizatoria de largo alcance, de largo tiempo, es decir, cómo hay una forma coyuntural, que es ahora el progresismo en América Latina, estos gobiernos de izquierda progresista, y cómo esto se articula a un momento de viraje de transición global, a una especie de agotamiento precisamente del concepto sustentador que es el progreso. Entonces, por eso digo, me parece que esta es la fuerza del tema. Ahora, sobre lo que tú planteas, es evidente que no es un concepto original de la Revolución Ciudadana o de los gobiernos progresistas. En realidad es un largo proceso, como tú señalas, y me parece interesante la evocación que haces de tu experiencia a través del doctor Julio César Trujillo, cómo siempre hay búsquedas, y a lo mejor podemos decir que en un momento esas búsquedas pueden encontrar un punto de apoyo en idea del progreso, pero si se quedan atrapadas ahí, pueden convertirse en instrumentos de un capitalismo más grotesco, como nos acaba de decir Natalia, ¿no? Precisamente allá está cómo entender este periodo que entró con una expectativa respecto a sus ofertas del progresismo para los sectores de abajo, y cómo progresivamente se va convirtiendo en la semilla de un dominio mucho más fuerte. Y la gran pregunta es esa, a lo mejor el germen estuvo allí mismo, en la semilla. No estuvo, no hay una traición a la idea originaria, sino que la confirmación de ese paradigma es la tragedia. Claro. Y Natalia, uno podría decir entonces que si la semilla, como acabas de afirmar Napoleón, era esa, o sea, no le podemos pedir otra cosa que eso, pero ¿qué se usó entonces? Un abono que era la lucha de los pueblos, la lucha de las organizaciones sociales, como abono para que esa semilla creciera más fuerte, porque ese abono era de años. Sí, yo ahí coincido con Napoleón. Yo creo que no es un tema de que de repente el proyecto de estos progresismos se dañó, se viró. Yo creo que estuvo desde el inicio. Y estuvo desde el inicio por dos razones. Una, por la concepción que muchos sectores de la izquierda tenían en esa época, y creo que lamentablemente aún tienen, y que justamente tiene que ver con pensar el proceso de transformación en una suerte de línea determinista de cumplimiento de fases
para llegar, ¿no?, a lo que se conocía como la sociedad comunista, pasando por el socialismo. Entonces estas fases era como ir cumpliendo fases, periodos que deben además tener unos resultados, unas características y además que ese cumplimiento tiene que darse sí o sí, es decir, sin importar lo que eso cueste. Y una de esas fases que tenía que cumplirse en esta visión vieja, yo diría, de ciertos sectores de la izquierda, era el tema de avanzar hacia un proceso de industrialización extendida de la sociedad, lo cual supone que si esto se diera, desaparecen toda nuestra herencia ancestral, no porque las personas que están dentro de las comunidades y los pueblos indígenas mueran físicamente, aunque también por el tema extractivista también, sino que mueran culturalmente. Pero había que cumplir estas fases, ¿no es cierto?, para llegar. Entonces hay esa visión de ciertos sectores de la izquierda. Y por otro lado hay la visión... Esa es la visión de inicios del siglo pasado, que algunos se han quedado entonces. Sí, yo creo que es de inicios, está ligada a este avance del desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? Este avance acelerado que asumió también el proyecto de la ex Unión Soviética, y yo creo que con más fuerza en la época de Stalin, con más fuerza, no digo que no estaba ya en Lenin, pero con más fuerza. El tema es que en América Latina las cosas son distintas, y creo que si algo bueno hay que sacar de este periodo de los llamados progresismos es que nos obliga a repensarnos de nuestras luchas, en nuestros horizontes utópicos, y entender que América Latina tiene otra realidad distinta a la de Europa, y que tiene que aprender a caminar más autónomamente con sus realidades, ¿no? Y con sus realidades, e incluso entender que muchos de las grandes propuestas teóricas revolucionarias de Europa, cuando son trasladadas de manera mecánica a América Latina, también se vuelven teorías de colonización. Y de colonización, claro. Napoleón, aquí hay una cosa que entonces nos va, y alguna gente, yo lo que me he puesto a pensar después de revisar muy rápido, porque este es un libro que hay que, diríamos, disfrutarlo, pero además que te lleva a pensar en algunas cosas que uno mismo cree, ¿no? Y la democracia, ¿qué hacemos con qué será la democracia? Hay que construirla, es una utopía real esto de, porque, ¿qué diríamos? No nos vamos a quedar con la democracia representativa si vemos esto, porque esta es también instrumentalizada. Como tú dices, una primera lectura, y creo que es lo que estamos haciendo tú y yo, respecto a la obra que vamos a presentar este miércoles. Yo creo que de un lado, a través de esta lectura, yo veo que hay, y para seguir el lenguaje del libro, una ruptura de una primera transferencia, de un primer relato, que es un relato de la modernidad, es un relato más bien de larga duración, es un relato que se organiza, como plantea allí, yo diría prácticamente desde el nacimiento de la modernidad, la conquista acá, pero que cobra momentos especiales en que surge con más fuerza, sobre todo porque constituye fetiches visibles. Hay un relato que incluso se liga a lo que es la percepción del tiempo en Occidente, de lo que es la percepción del tiempo de la modernidad capitalista, es decir, esta idea de progreso, ¿no? Pasado, presente, futuro, y vamos a ir cada vez progresivamente hacia un mundo que oferta como salidas. ¿Qué será el buen vivir? Y ahí, claro, uno dice, ahí viene el fetiche, la lectura. ¿Y qué nomás significará el buen vivir? Para algunos la acumulación, la riqueza, y para otros el poder vivir con armonía será. Exacto. Entonces hay, yo diría, un sustrato de una visión civilizatoria que se constituye en la modernidad, pero que va tomando formas, y esas formas especialmente yo las graficaría en los fetiches que se va logrando concretar en cada una de las realidades. Esta visión del progreso, esta visión del desarrollo, nos presenta un tiempo homogéneo, pero a la vez parece contradictorio, un tiempo en donde, al ser homogéneo, pasamos por determinadas fases acumulativas. Es decir, tenemos acá, para emplear los términos de la izquierda clásica, una fase democrático-burguesa que hay que hacer ciertas reformas. Cuidado, hablar sí se puede, cuidado, hagamos algunas obras revolucionarias,
porque lo único posible, lo único que podemos pedir, lo único que podemos pedir es ciertas medidas democráticas, entre ellas algunas formas de la democracia representativa liberal. Pero no es posible ahora, eso sería el tema del progreso, no es posible ahora ya pensar en la posibilidad de un viraje y de una transformación. Entonces, este camino que está trazado como una gran hegemonía epocal, va encontrando formas históricas. Y lo interesante del libro, en el análisis de Alianza País, es que coloca algunos fetiches, o sea, la posibilidad que tuvo la izquierda de denunciar esa fantasía o ese relato, pero se sustituye y se llena con otros objetos. Claro, cuando Natalia y usted, yo voy, pero usted nos habla del gobierno y el fetiche, ¿no? Como instrumento además de consolidación, de reafirmarse ideológicamente. Y uno dice, pero ¿cómo pueden reafirmarse ideológicamente este grupo de gente que lo que son es buenos publicistas? Porque también se encuentra eso, ¿no? Y el publicista es más capitalista que otra cosa, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que yo ahí hay la parte donde analizo más la estructura del Estado, de estos gobiernos. Lo que yo, la tesis que manejo es que lo que se ensayó en América Latina es un patrón de poder de dominación. Y se ensayó justamente por la época anterior donde los pueblos, los movimientos sociales del continente levantaron una resistencia muy fuerte frente al neoliberalismo. Que en el caso particular del Ecuador detuvo mucho de la avanzada neoliberal. Aquí esto del neoliberalismo pasó con algunas ideas, pero que se haya implementado y eso, ¿no? Entonces, eran las luchas. Claro, eran las luchas. Entonces, lo que yo sostengo ahí es que a partir de eso, de cómo quebrar ese dique de la resistencia popular, apareció esto de los progresismos como una estrategia de limpiar el camino para que siga avanzando el progreso capitalista en la región. Y entonces eso se lo hizo con la reconstrucción de un Estado que desde mi punto de vista es como un experimento en América Latina, es lo que yo manejo. Porque lo que yo veo es que en todos los gobiernos, estos progresistas formaron una estructura estatal que tiene lógicas muy similares en todos los países, e incluso proyectos similares, como anoto en el libro, proyectos similares. Y es un Estado que recoge de los 4 ensayos estatales que se adquirieron en el siglo XX, de estados capitalistas, del estalinista, el fascista, el neoliberal y el keynesiano. Recoge ciertas características de cada uno de esos. Se genera un Frankenstein. Un Frankenstein, digo yo, recoge varias formas, pero que las articula en un proyecto de dominación. Entonces no se puede decir que es fascista, tiene rasgos fascistas. No se puede decir que es estalinista, tiene rasgos. No se puede decir que es completamente neoliberal, tiene políticas neoliberales y tiene políticas keynesianas, pero las ensambla en un ensayo y un patrón de dominación. Entonces, del lado del fascismo y del estalinismo viene toda esta lógica de la propaganda que nunca vimos antes, ni en el Ecuador, yo creo que ni en América Latina, ¿no? O sea, digamos, un proyecto claro, dictadura así que haya tenido, ligado a lo que es el control ideológico de la población vía publicidad política, ¿no? Vía, es que es esto que hemos vivido los últimos 10 años de esta invasión publicitaria nunca se vio. Y eso lo podemos ver tanto en el ensayo fascista cuanto el ensayo estalinista. En los dos totalitarismos podemos ver el uso de lo que es instrumentos más mediáticos de publicidad política, ¿verdad? Para afirmarse en el poder vía control ideológico. Yo no creo que sea que ellos afirmen su ideología, sino que hay un control ideológico de la población. En este estado, entonces, Napoleón, han usado, algunos diría, pero usen las mejores partes. Y algunos nos pueden decir, usamos las mejores partes, pero claro, el resultado es una dominación que responde a algo que no es ni izquierda y que no tiene un proyecto social
definido. Y ahí la pregunta sería si no nos parecemos a Europa, si ese debate no nos sirve para trasladar, entonces la democracia la tenemos que repensar y pensar nosotros aquí. ¿Estaremos haciendo un camino para eso? Efectivamente, lo que hemos tenido es un estado Frankenstein, para utilizar la terminología introducida por Natalia. Un estado que ha combinado, como dice, factores de estos 4 modalidades de modernización capitalista o de funcionamiento del estado capitalista en el siglo XX y parte del siglo XXI. Pero yo le añadiría un elemento que ya está en el libro mismo. El tema es que ese discurso se lo ha hecho retomando una serie de imaginarios desde abajo. Me parece que allí está, yo llamaría un progresismo perverso. O sea, un Frankenstein que tiene un plus. Porque no es que el discurso se lo hace directamente, este es un desarrollo capitalista, esta es una modernización, sino que vamos a hacer esto en función de los de abajo, en función o recogiendo incluso imaginarios de los de abajo. Entonces aquí hay como una doble historia. Como señala en el libro, y ahora lo hace Natalia, veamos la historia nuestra. Durante los años 90 hay un levantamiento, hay una movilización poderosa frente al modelo neoliberal, frente a la larga noche neoliberal, otra forma de nombrar y relatarnos la historia. ¿Cuáles eran los sujetos, los movimientos sociales, el movimiento indígena, los trabajadores, que lograron detener ese relato como organización y detuvieron, como ha dicho, detuvieron ese relato y lograron abrir un imaginario diferente? Recordemos, estábamos en el momento de la posibilidad de un imaginario constituyente, que se vayan todos, hay que cambiarlo todo para cambiar el proceso. Entonces, ese imaginario nos envolvía, esa posibilidad, digamos, de imaginario nos envolvía. Y cuando está abierto este imaginario, es cuando irrumpe Correa. Bueno, previamente tenemos acá el caso de Gutiérrez, que habría que estudiarlo, pero digo, irrumpe Correa en un vacío. Y en ese vacío, en esta falta de relato, sigo tu libro, en esta falta de relato, entonces se reconstituyen las fuerzas y Alianza País introduce un relato particular que es combinación de este discurso progresista con, yo no sé cómo llamarlo, Frankenstein, que crea, también tiene componentes, tiene ciertos tips de abajo, y eso es lo que logra, sobre además todo sintonizan esto de que se vayan todos al romper un congreso y al hacer la asamblea constituyente. Exacto. Entonces cambia y ahí sí ya. Ese discurso de abajo, sobre todo, está en las suturas. Porque cuando hay el Frankenstein, el problema es cuando quedan todas estas huellas y queda una figura monstruosa, pero hay que darle otra figura que sea aceptable. Entonces, el discurso, por ejemplo, ecologista, que es absorbido, el discurso social, incluso lo que tú mencionabas, el discurso del summa causa y convertido en, diríamos, en arreglador de esas suturas para que la gente, los movimientos sociales, un sector de los movimientos sociales puedan asumir eso como parte de la realización de su deseo. Natalia, en esta primera parte que estamos un poco buscando ya la teorización de la que usted hace, uno dice el poder sobre la vida y la muerte, y después dice la muerte política, la muerte social, la biológica y la de los símbolos. Esta es una sociedad mestiza, mayoritariamente, pero nuestra herencia indígena ancestral nos llevó a los símbolos, símbolos que en algunos casos han sido usados por la Iglesia Católica sobre todo, y ahora políticamente. ¿Cómo descubre usted? ¿Logran a este grupo de indígenas, sobre todo que uno dice, si resistieron 500 años, ¿por qué en estos 10 terminan siendo ministros y embajadores? ¿No? Cosa que tienen absoluto legitimidad, pero ¿cómo manejan estos símbolos antes de que nos pase a explicar las muertes? Yo creo que hubo una estrategia muy parecida a la estrategia del mercado, ¿no? Coger símbolos y vaciarles de su contenido histórico y político concreto, o sea, digamos del símbolo, empezando desde
las ropas, ¿no? Porque yo digo, si hubiese estado dentro de un proceso donde realmente esas ropas usadas expresarían ciertamente la construcción del Estado plurinacional, uno dice, esos símbolos, digamos, se afirman en tanto que historia y lucha concreta de nuestros pueblos, pero no, es decir, le vacían de las demandas históricas de los pueblos indígenas y les ponen como signos vacíos del nuevo poder. Es mucho más perverso porque es un poder que se ejecuta a través del uso de los símbolos de los pueblos a quienes ese mismo poder va a comenzar a aplastar. Porque una cosa es que a los pueblos nos opriman con los símbolos del poder, pero que nos opriman con nuestros propios símbolos es mucho más símbolos perverso. De libertad. Claro, y eso no hizo solo con el tema de los pueblos indígenas, hizo con las luchas de todas nuestras gestas, ¿no? Revolucionarias, o sea, están las canciones, está la imagen del Che, está las banderas, ¿no? Los colores. Y reconceptualizaron todo. Es una utilización, yo digo, una usurpación perversa de los signos, de los símbolos que se fueron convertidos en signos vacíos. Es decir, les sacan su contenido y les dejan listos para ser rellenado con la nueva lógica de la dominación progresista. Eso por el lado, eso es perverso y eso hemos visto a todo nivel, ¿no? Si la canción social se volvió casi como un refresco de marca, ¿no? No, de hecho, yo creo que eso estoy en otros trabajos que tengo, los jóvenes comenzaron a rechazar ya nuestras canciones revolucionarias. Claro, o sea, lo que nos identificó un tiempo, Napoleón, yo estaba recordando, por ejemplo, esto de todas las voces, todas, y todo ese grupo, algunos los han traído, les han hecho comer en el palacio, también trajeron a Miguel Boceso, lo que a él, además de hacerle comer, le hicieron vajilla con la foto de él, o sea, estos símbolos, hay una cuestión, ¿será que hay que tener símbolos? ¿Será que debemos representarnos en cosas a riesgo de que venga algún aventurero y se nos lleve para hacer otras? El punto más alto de condensación de un imaginario, de una ideología, es precisamente el símbolo. Porque es un punto en donde se cruza, si queremos graficar un poco la razón, el discurso más o menos evidente, con el corazón, con esa cuestión profunda. Esa parte humana más, como adhiero a eso, ¿no? Un símbolo es algo que te mueve desde el inconsciente. Es una transportación del tiempo y el espacio. Freudianamente en el inconsciente como que ya no hay tiempo, ya no hay espacio, hay una superposición y esa conexión en torno a un símbolo, esa condensación de significados, esa condensación es lo que le da gran poder. Los símbolos patrios todavía nos mueven. Cuando juega la selección, mira, que puede ser un símbolo tan, a lo mejor, tan sencillo, unifica, pero ¿no? Unifica, te borra algunas cosas. Ahora, en este balance que hace Natalia, es interesante ver cómo de un lado hay un proceso de que llama instrumentalización de estos símbolos, los toma, los vacía y los reconvierte a su propio significado. Y cuando tratamos de ver qué otros símbolos, o tú los llamas más fetiches, símbolos fetiches los crea, son muy pocos. Símbolos del progresismo, las carreteras, ya tenemos carreteras. Entonces son más bien símbolos muy pobres. Son símbolos que de propia creación. Estoy diciendo... Pero ya tenemos carretera, es también lo que te decía la Alianza para el Progreso. Claro, pero te convierte en eso, te convierte en símbolo. Ya tenemos carreteras, ya tenemos luz eléctrica, la Alianza para el Progreso. Y trataron de crear otros símbolos que les fracasó. Por ejemplo, un símbolo fracasado es Yachay. Yachay trataron de convertirlo en un símbolo fetiche, este es el centro del conocimiento. ¿Y qué hay atrás de eso? Yo diría un gran símbolo abstracto y material, que es que nosotros no podemos. Si queremos nosotros tener el progreso, la ciencia, las universidades, el desarrollo, tenemos que copiar. El símbolo difuso es ahí Harvard, Oxford, porque acá no es posible. Entonces, este juego entre
entre una fagotización o instrumentalización de los símbolos profundos que venían desde la memoria colectiva, no sé si junguiana, el inconsciente colectivo, o otras formas de pensar, con Zizek todavía, que es sobre todo tu autor favorito, una lectura zizekiana de Freud, de Lacan, etcétera. Pero yo diría, se combina eso con estos otros símbolos, fetiches que ha ido creando el gran capital, el poder de los gobiernos progresistas, incluido el gobierno de Rafael Correa, es que nos propone las formas más avanzadas de una modernización capitalista, esas formas que están cruzadas por el marketing político, por la publicidad, por la política del espectáculo, todo eso. Una especie de títulos nobiliarios a través de la educación, cosa más grotesca que esa. Efectivamente, el caso de la educación quizás es un capítulo donde es más visible, y allí tendríamos que hacer una profundización de cómo en la educación y en el modelo educativo es donde se jugó mucho precisamente con estos símbolos del progreso, de la modernidad, de una especie de colonización mental. Sobre todo esto funciona si es que al sujeto alternativo se le quita el alma, se le quita la posibilidad de ver su propia imagen y se delega. Lo que tú llamas transferencia, se delega a otras figuras. Aquí es posible, yo creo que Yachay es el gran símbolo fracasado, aquí es posible la ciencia y el conocimiento, si es que traemos gente de afuera y renunciamos a nuestro propio proceso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando sobre la dominación progresista, el poder como instrumento de dominación, de Natalia Sierra. Nos acompaña Napoleón Saltos y su autora, Natalia Sierra. Esa es la tapa del libro, la que está ahí, y que será presentado el día miércoles 19 en la Universidad Católica a las 6 de la tarde en la Torre 1. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso. Esta es la tapa del libro La dominación progresista, el poder como instrumento de dominación, de la doctora Natalia Sierra. El día miércoles estará presentando, y ahora estamos conversando sobre este aporte, y como decía Napoleón, gracias a Natalia por llevarnos. Esta es una demostración de que aquí podemos pensar, pues. Oiga, y la teorización, ¿qué será? Porque en parte, y les digo a los dos, en parte ustedes también podrían llegar a ser culpables de que no hayamos generado un pensamiento propio y hayamos estado tomando unos modelos que, como usted reconoce aquí, Natalia, tenemos que no solo que adecuarles, sino que repensarlos desde nuestra realidad. Yo creo que siempre ha habido esta discusión, ¿no? De cómo asumir la teoría que viene desde los centros, ¿no? Los centros capitalistas, en este caso Europa. Y no creo que no tengamos que asumirla, o sea, porque sería un absurdo decir no. Aquí sino somos el tema los es animales puros. Exacto, cómo lo leemos. Creo que a veces hemos pecado de hacer traslados mecánicos
es decir, no historizar aquello que se produce en Europa y traerlo así de forma mecánica. Creo que esa ha sido la falla en ciertos momentos y que es una discusión larga dentro de las discusiones teóricas, ¿no? Estoy ahora releyendo a Manuel Agustín Aguirre y él ya dice, ¿no? Dice, tenemos que saber leer lo que viene de Europa, no podemos simplemente trasladarlos a nuestras realidades sin entender las diferencias, los contextos, para poder ubicar qué es aquello que nos sirve y qué es aquello que definitivamente no es aplicable en América Latina. Eso pero por un cuando lado, Manuel Agustín Aguirre sostuvo eso públicamente, le dijeron que era para que le nombren ministro. O sea, y ahí salió el famoso socialismo amarillo que decía, puede estar en cualquier parte, pero deberíamos estar en cualquier parte, Natalia, ¿o no? No entiendo, o sea, podría el pensamiento que puede estar en cualquier gobierno, pero dirigir desde el pensamiento el área, por lo menos el área que le encargan, o no hay que contaminarse con nadie. Yo creo que, personalmente, yo creo que el pensamiento tiene que ser lo más autónomo de poderes políticos, de poderes mediáticos, de poderes incluso de instituciones académicas. O sea, para poder pensar uno tiene que ser lo más autónomo y lo más soberano posible, ¿no? Eso uno, porque además yo estoy convencida de que el pensamiento que se mueve del pensamiento que es crítico. El pensamiento que afirma un orden dado es un pensamiento que se cosifica, que se envejece. Solo el pensamiento crítico es el pensamiento que se mueve. Y que perdura, además. Y entonces, obviamente, a veces a los poderes no les gusta nada que sea crítico porque pone en cuestión su propio poder. Entonces, en esa medida yo creo que el pensamiento siempre tiene que estar alejado de los poderes. Eso no quiere decir que no piense a los poderes, ¿no? Tiene que pensarlos, pero tiene que tener absoluta independencia. Napoleón, pero esta independencia ahí me suele siempre, y quizá es esta experiencia política, ¿no? Esta independencia me suele parecer a mí que un compromiso mayor no hay. O sea, vean, yo voy a pensar, voy a criticarles, pero el momento en que, digamos, y hace falta, el momento que digamos, aquí hay el proyecto, entremos, dicen no, porque ahí ya se concreta. Estoy interpretando mal. ¿Dónde está el papel de los intelectuales? Yo diría que, en primer lugar, hay que ubicar a los intelectuales también como individuos sujetos en un determinado contexto. Estos paradigmas que hemos dicho, estos imaginarios de progreso, el desarrollo, no son paradigmas necesariamente conscientes, son más bien sistémicos, son estructuras estructurantes, para utilizar un término, en donde no es que interviene la voluntad y la conciencia de los sujetos permanentemente. Hay pensamiento crítico precisamente porque hay que reflexionar, hay que batallar, esto no le viene por iluminación, hay que investigar para poder descubrir primero el secreto que encierran estos paradigmas, el relato que nos crean, y solo ahí es posible, a través de la crítica, pasar a la posibilidad de otra visión, de otro imaginario. Entonces, yo diría que el propio destino de los intelectuales orgánicos, decía un tiempo Gramsci, es muy difícil, porque eso no va a depender de la capacidad ni siquiera intelectual o del compromiso del individuo, sino que va a depender de un momento en el cual un sujeto colectivo pueda sostenerle, pueda ayudarle a mostrar esa tesis, a mostrar por dónde está cierto camino, porque la historia de una visión alternativa es muy fragmentaria. Mira, yo creo que ahí hay una cuestión profunda que hay que estudiar. Mientras arriba el juego del mercado, el juego del Estado, el propio juego sistémico del capital te da todos los instrumentos, estás jugando a favor de la corriente, no necesitas hacer esfuerzo para crear tweets en esa dirección, para crear imaginarios en esa dirección. Buscar una alternativa es, en primer lugar, irse contracorriente, romper esa lógica, y no es suficiente. Puede haber intelectuales críticos, llamemos en una primera fase, que denuncian el sistema. Denuncio aquí hay corrupción, denuncio aquí hay un problema, no es suficiente.
Porque tiene que reaccionar la sociedad. Correcto, porque si a partir de esa denuncia, de esa oposición, de esa crítica negativa, llamémosle, no se crea un nuevo imaginario, la corriente vuelve a llevar. Otra vez, o sea, mira, la fuerza se quedan sistema, flotando los pensamientos. Es que la fuerza del sistema es tal que incluso puede haber momentos en los cuales se logre crítica, pero si no se da un salto, es decir, salirse de la corriente, salirse del juego del sistema del imaginario, otra vez el sistema los absorbe. Eso es lo más difícil, no es una situación simple. Y la otra cosa que yo creo que ya lo planteó con claridad Natalia, ¿dónde es posible encontrar esto? En el más alto diálogo civilizatorio, entre lo más avanzado que ha entregado Occidente, llamémosle la ciencia. O sea, ¿cómo nos vamos a cerrar a lo que es una conquista de la humanidad? La ciencia, los procesos, digo Occidente para poner algo geográfico, en un diálogo, pero también con lo más avanzado de nuestros aportes, de nuestra sabiduría andina, amazónica, afro. Con esta composición. Y digo lo más avanzado, porque también del lado de acá hay una folclorización, hay un vaciamiento y hay una mercantilización de esos conocimientos. Natalia, cuando usted topa esto del poder sobre la vida y la muerte política, la muerte social, la biológica, uno dice, está contándonos lo que han hecho. Y claro, y uno revisa y dice, cuando dijeron qué pueden hacer, si se puede o no abortar, si se puede o no hacer tal política, por último, si alguien quiere ser de derecha, no puede ser, porque ahí está el punto. Y ahí viene la comunicación, y la comunicación no puede sino ser solo un poder de estos medios ocultos, pero que tienen otra... Claro, usted describe en estas muertes un poco la muerte del pensamiento también, ¿no? Sí, esta es una tesis, o sea, cojo la tesis de Foucault, ¿no? Sobre esto de que él habla sobre el poder que tenían los reyes sobre la vida y la muerte, ¿no? Y parecería que esto de alguna manera ya no está en la época de la modernidad, del pensamiento. Pero yo considero que sigue existiendo. Y no tanto, digamos, todavía sigue existiendo el poder sobre la vida y la muerte de las personas a nivel biológico, es decir, todavía hay cómo decidir quién vive y quién muere, no solo por el tema de en los países donde hay la pena de muerte, sino incluso por políticas estatales. De población. De poblaciones y todo. Pero a lo que yo le pongo énfasis ahí es que se discutía desde hace rato, alguna vez coincidimos con... se me fue el nombre, ahorita voy a acordarme, que estos gobiernos y particularmente el de Alianza País generaron una especie de poder sobre la vida y la muerte, llamémosle simbólica o le llamaban otros social. Si no es que, porque decían aquí no ha sido como las dictaduras que han matado a la gente, pero casi generaban, yo diría, una condena a muerte simbólica de ciertas personas. A la inexistencia de los grupos organizados, a que no puedan expresarse, estaban muertos. No, y eso digo, y es clarísimo, o sea, hay individuos y colectivos, como por ejemplo Pachamama cuando le cerraron. Claro, pero esa es una muerte simbólica, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, individual, yo tengo el referente siempre aquí en el país, por ejemplo, del señor Chambers. Prácticamente le mataron simbólicamente al señor Chambers, al veedor. Del veedor del gran hermano. Porque una vez yo lo oí en una entrevista y me llegó tanto y de ahí empecé a reflexionar esto que él decía, después que pasó esto y que me sancionaron, me cerraron todas las posibilidades laborales, yo soy un empresario, me cortaron todas las posibilidades, es decir, me han liquidado la vida. Claro, no es la vida biológica, ¿no? Es la vida social. Yo a veces creo que más fuerte que liquidar la vida biológica, porque al final ya nos matan, ya nos vamos, es que nos maten simbólica o socialmente porque somos como muertos vivos. Y es mucho más brutal. Y me parece que estos gobiernos implementaron eso que tampoco era muy conocido antes, ¿no? Este miedo, mejor no digo porque de repente me sacan, no encuentro trabajo, además me cogen ahí en el patíbulo de los sábados que existía antes, me destruyen humanamente y me dejan ahí arrinconado. Un paria que va ahí y al que hay que tener recelo porque si le ubican con uno también le puede pasar lo mismo. Además llamaban a la población, a sus bases a castigarle, no era más o menos, ojalá no me nombre porque puedo yo salir y en la calle me pueden agredir.
por ejemplo, lo que le sucedió al cantautor Jaime Guevara. Claro. Y podríamos dar muchísimos datos. Entonces, en esa medida es que yo pongo que es un poder sobre la vida y la muerte en distintos niveles. Lo mismo pasa con el tema político, con la vida política, e incluso a veces con la vida en el pensamiento, ¿no? Es decir, era a veces daba miedo hasta pensar, pues. Y claro, era peligroso. Aparentemente no habían tenido la violencia de las dictaduras ni de otros gobiernos como el gobierno social cristiano, pero era una violencia que afectaba a esas dimensiones humanas mucho, creo yo, más delicadas incluso que su propia vida física. Y Napoleón se especializaron entonces, o sea, optaron por, ¿qué sería?, por llevar a un nivel mucho más alto las muertes, como nos narra Natalia, y esas muertes terminan por inmovilizar a los otros. Son otros símbolos, ¿no? En el Frankenstein que nos marca en su libro Natalia, yo diría que logra combinar varias formas históricas de dominación, estrategias de poder. Van desde las estrategias de control de los cuerpos, van al disciplinamiento y a este control de las poblaciones. Ya no solo la vigilancia del individuo, no es de problema si te vigilan a ti, sino que es la vigilancia y el control de la conciencia, del estado de salud, del estado mental del conjunto de la población. Y eso, para utilizar un término, es el paso de una forma de estado de derecho a un estado de seguridad. Es decir, como el eje predominante. Es decir, la propia ley ya no es ley, como planteas muy claramente en el libro. La ley se convierte en una estrategia política de poder, en una estrategia de dominación. La ley es para judicializar las luchas sociales, la ley es para perseguir al condenado. Yo veía claro eso en la ley de comunicación. No es para promover la comunicación, es para sancionar el pensamiento y lo que te atrevas a decir. Exacto. Entonces lo que teníamos es toda la creación de un orden, de un urdimbre, que tenía incluso sus propios ritos. Que la simbólica se combina con ceremonias, con ritos. La ritualidad se vuelve importante. No, eso es fundamental. Las sabatinas era lo más visible, pero ahí tenemos momentos como los honoris causa, que también habría que hacer, y una serie de ritos, el cambio de guardia se convirtió en un rito. Con invitados especiales. Había gente que comenzaba a palanquearse, que le inviten al cambio de guardia. Para la foto, el selfie, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso iba creando una situación que diríamos es lo que podremos llamar este estado de seguridad, que es el estado del temor. Para utilizar una imagen de otro autor, Agamben dice, mientras, porque tú citas a Hobbes, ¿no es cierto?, en tu libro, o sea, y te fundamentas, y es clave entender eso, como en la modernidad se creó el Estado precisamente para que sea ese Estado poderoso el que ordene a la sociedad. Y la ley ya no estaba en función, como hemos dicho, de una paz social, sino que era el Estado el que se reforzaba su soberanía. Ahora, ¿qué plantea Agamben? Me parece que este paso está también en lo tuyo. Ahora, el estado de seguridad procura mantener permanentemente el temor y la guerra. Porque si está el temor y la guerra, el Estado es el que te garantiza la seguridad. Y claro, es que ahí necesitas refugiarte en el Estado. Tú vives permanentemente atemorizado. Atemorizado ya no ante la ley, sino porque te va a caer encima la ley. Atemorizado porque te pueden condenar en cualquier rito. Atemorizado incluso por la criminalidad, la delincuencia, etcétera, etcétera. De modo que el Estado es el gran recurso. Pero el Estado se encarna, porque esta es la otra novedad. No es que es el Estado en cuanto a maquinaria abstracta, sino el Estado se encarna en el caudillo, el Estado se encarna en el carisma. Entonces allí tenemos este Frankenstein complejo, una estrategia de conjunto. Por eso es que a veces cuando de algún lado solo se denuncia una cara, esta es la democracia de espectáculo. Sí, pero no es suficiente. Esto tiene que ver, sí, creo que ese es el poder de la obra que nos presenta Natalia. Nos obliga a una reflexión de conjunto, de la totalidad, a esa estrategia global. El tema, Natalia, es que acaba de cuestionar muchas de las cosas en las que se creían. Claro, lo cual es bueno.
Napoleón decía en la Universidad Central, en un tema de discusión que planteaba el doctor Castro, Rubén Castro, decía el Estado delincuencial, el Estado delincuente. Y yo decía, y sigo pensando, que no es el Estado, sino que es la utilización del Estado por una banda de delincuentes, que no es, porque si no le estamos echando la culpa a algo que no existe, ¿no? Que no está. Entonces, en virtud de eso, ¿hacia dónde vamos? No solo como país, sino como América Latina, para topar un tema de... Bueno, yo ahí tengo por un lado, una visión bastante apocalíptica, ¿sí? Muy apocalíptica, como hemos conversado con el Pito. O sea, si uno abre los medios, los normales, y sin hacer mucho análisis, ¿no? Y mira, lo que miramos es una devastación civilizatoria, y donde el capitalismo actualmente está adquiriendo una faz absolutamente criminal y mafiosa. O sea, ya no es el capitalismo que fue en algunos momentos de su historia menos momentos de su historia, digamos, que de alguna manera encontraba límites en la democracia, en los derechos humanos, en ciertos acuerdos básicos, ¿no?, de la sociedad. Si no es un capitalismo, como dice, digamos, más amable, ¿verdad? Más amable, la parte más humana. El Estado socialdemócrata. Por ejemplo, el Estado socialdemócrata, el Estado de bienestar, sino más bien es un capitalismo que se va comiendo todas esas simbologías más humanas. Yo tengo un texto que estaba escribiendo, decía, el capitalismo se va comiendo su propio rostro humano, él se come a sí mismo en su rostro humano, y va apareciendo el capitalismo más devastador, más brutal, mafioso, criminal, depredador, salvaje, que ya se ha dicho, ¿no? Y en ese contexto, yo sí considero que el Estado, no solo, Francisco, es que está siendo atravesado por estructuras criminales mafiosas, sino que el propio Estado atraviesa esas estructuras, es de doble lado. No es solo que el Estado, mire, yo le... claro, ya cuando se hace el estudio de las leyes, y eso uno dice, están hechas para eso. ¿Para qué están hechas las leyes? ¿Por qué se hacen, ¿no?, las leyes? ¿Qué están buscando con esas leyes? Sí. Entonces hay casos como paradigmáticos, que es México, por ejemplo, el Estado mexicano, ¿no? El del Erdogan, el de Turquía, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros así. Entonces vamos observando que ese universo más... humanizante de la modernidad está siendo prácticamente liquidado por el avance de este capitalismo quizás en una de sus épocas más brutales. Ahora, ¿qué hacer? Ahí yo creo que necesitamos reencontrarnos en esa otra dimensión que casi nunca se habla cuando se comenta las dimensiones del humano. Se piensa en el Estado, en el mercado, y el debate va por esos dos lados. Y nos olvidamos de esa otra dimensión, quizás la más fundamental, yo creo que la fundamental, que es la comunidad. Volver a reencontrarnos, generar territorios subjetivos, generar territorios de complicidades humanas, donde poder resguardarnos primero de esta brutalidad, para luego volver a caminar y empezar a construir en otra clave civilizatoria. Napoleón, planteado así, dice uno, ahí está una utopía, y esa no la hemos perdido. Pero yo diría, bajaré un poquito de esta utopía. Yo debo admitir, yo tengo una imagen de la familia, y de mi familia, porque era así, de compartir, o sea, no te podías comer más de un pan porque se quedaba sin pan el otro. Entonces, de respeto, pero de confiarnos todos, de luchar todos y de salir, no para enriquecerse, sino para ser, no para tener. Yo creo que nuestro tiempo es un tiempo interesante, porque estamos en un viraje de época. Esto que hemos llamado varias veces las transiciones. Y entonces, de un lado ves este apocalipsis, de un lado ves este momento extremo del capital. El capital que está en decadencia acude a sus formas más extremas. Acude a acumulaciones por desposesión, acude a la violencia, a formas de corrupción, y acude incluso en el tema del Estado a formas delincuenciales de Estado, a un Estado delincuencial, criminal.
acude a esas formas extremas. ¿Por qué? Porque ya ese relato que ha dominado 5 o 6 siglos, ese paradigma que ha sido el que ha ordenado a la humanidad en un periodo, se está agotando. Pero yo diría, si nos quedaríamos allí, como que uno termina diciendo, bueno, sí, aquí no nos... Pero hay el otro lado. Yo creo que hay semillas. Yo siempre hablo de esto. O sea, creo que hay gérmenes, no solo gérmenes que vienen de atrás, no se trata de regresar al pasado, sino de releer también allí y ver que hay una serie de semillas que se están constituyendo, juntar, para poner en tus términos, la utopía con el mesianismo. Estoy poniendo medio Walter Benjamin. O sea, la utopía es que podemos marcar un horizonte y decir, sí, aquí hay posibilidad de otra alternativa. El mesianismo es que hoy es posible y hoy hay semillas, hay experiencias, por ejemplo, de la comunidad agrícola que todavía subsiste, indígena aquí, y que ha sido fuerte, y también más allá, a nivel urbano, hay experiencias, por ejemplo, del no desarrollo, del no crecimiento, las sociedades mínimas, las sociedades en donde, lo que tú dices, el tener nos estorbe y sea el ser lo que va creciendo. Esas experiencias están presentes, por eso el trabajo de la intelectualidad tiene que ser doble. De un lado, estudiar las fisuras del sistema, las grietas del sistema, agrandarlas y procurar mostrar que en esas grietas desde abajo también hay posibilidades, saber que no solo hay el apocalipsis, sino también esperanza. ¿Y por qué es apocalíptica, Natalia? No es por un pesimismo, no tiene que ver con pesimismo. Creo que tiene que ver con mi profunda formación con la Escuela de Frankfurt. Y yo creo que el apocalipsis que tiene la Escuela de Frankfurt no es para decir no hay nada que hacer, es para decir no hay nada que hacer en este sistema. Y por lo tanto tenemos que empezar a caminar para otro lado. No es la humanidad se acabó, es este sistema que es una eventualidad histórica, que tiene tiempo, se acabó. Ya no insistamos más en él, comenzamos a construir otros mundos. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, a Natalia por este libro, que los va a circular ya desde el día miércoles a las 6 de la tarde en la Universidad Católica, en el auditorium de la Torre 1, ¿no? A las 18 horas estará Napoleón ahí, y Napoleón que, así como decía, no es de madurez, sino de maduración. Él también, ahí está la tapa del libro, él también, yo a los dos que les he conocido, a Napoleón más tiempo, incluso en alguna actividad política, tuve la suerte de ir a respaldarle, voté por él, no sé si hice bien, pero voté por él y nos fue bien, hizo una gran representación. Y Natalia, que debo decirle gracias por escribir el libro y que cada vez que se le conoce más uno agradece la oportunidad de haberla conocido. Gracias, ¿no? A usted, así que éxitos con el libro. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Y seguimos la utopía después de escucharles a los dos, Natalia Sierra y Napoleón